Hola, buenas tardes, estimados alumnos de Matemáticas Discretas. En esta ocasión vamos a hacer un resumen de lo que fue la unidad uno, comentando todos los elementos que hemos visto hasta el momento y que ustedes han hecho en sus tareas, referentes a lógica y cálculo proposicional. Para ello, bueno, hay que recordar que Matemáticas Discretas tiene distintas definiciones, conceptos según los autores hemos estado viendo. Una de las más comunes es la siguiente. La matemática discreta es la parte de la matemática que se dedica al estudio de objetos discretos. Y aquí discretos significa constituido por elementos distintos o inconexos, que en ocasiones no tienen que ver uno con otro, ¿sí? Y por otro lado, también hay que recordar que la lógica es todo razonamiento matemático. Se refiere al establecimiento específicamente del razonamiento, y en este caso, si es falso o verdadero. O sea, no hay un término medio falso o medio verdadero, no. Eh, Para ello existen las proposiciones, ¿sí? Las proposiciones son enunciados, ¿sí? Por ejemplo, Jesús recibe una beca, Jesús está inscrito en la universidad, hoy es jueves, hoy es lunes. Esas proposiciones solamente tienen de dos, o son falsas o son verdaderas. Y ellas constituyen la base del estudio binario para el 0 y el 1, que posteriormente lo verán en otros cursos. De ahí la importancia de la proposición. Entonces la lógica me dice si la proposición es falsa o verdadera. Operadores lógicos, ¿sí? Los operadores lógicos son la negación que es quedamos que es una L invertida y rotada 90 grados, por decir algo, ¿no? La disyunción, la conjunción, también tenemos el sí, entonces, que es la condicional, y tenemos la bicondicional, sí y solo sí. Y ya de ello, la expresión equivalente lógico. Por otro lado, en el análisis lógico de los enunciados podemos tener proposiciones, por ejemplo, P, Q, R, S, según sea el caso. En el caso de nuestro curso, solamente vamos a ver a lo más PQR, ¿sí? Porque implica, con esta información, con toda esta información, hacer tablas de verdad. Y estas tablas de verdad tienen un número definido de renglones. Si yo tengo dos proposiciones, entonces el número de proposiciones será igual al número de renglones, que en este caso, si yo tengo dos, el resultado será 4. Pero si tengo tres proposiciones, la tabla de verdad tendrá 2 al cubo renglones,
¿sí? Distribuidos en su análisis combinatorio. Pero por el momento tenemos que definir cuáles son las tablas de verdad. Bueno, pues tenemos nuestra primera tabla. En este caso es la tabla de verdad para la negación de Q. Q es una proposición. Ese enunciado se niega cuando se escribe este símbolo, este operador lógico. Entonces, si Q es verdadera, su negación es falsa. Y si Q es falsa, la negación de falso es verdadero. Esa es la primera tabla, ¿sí? Recuerden que los enunciados son las proposiciones. Bueno, vamos a continuar con la siguiente tabla, que ya aquí la hice, pero no la he terminado porque quiero que vean el análisis. La tabla es de la conjunción, ¿sí? Es la de la I, en términos gramaticales. En muchas ocasiones yo me voy a estar refiriendo al an, ¿sí? Significa I. Por cuestiones de que la Y se puede confundir con la Y de la función. Muchos autores lo dejan así, pero puede prestarse a confusión, ¿sí? Y también en diferentes cursos lo que yo hago es poner la I inglesa, ¿sí? Ustedes deben saber que en Java es doble I inglesa, ¿de acuerdo? Mientras que O, bueno, ya lo veremos. Entonces, este conector lógico significa I, por lo que la conjunción solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas y falsa en los demás casos, en cualquier otro caso, ¿sí? Porque no se cumple que sea verdadera la conjunción. Aquí es solamente una verdadera, aquí es una falsa, por lo tanto no se conjugan. Igual aquí y menos si las dos son falsas, ¿sí? Aquí la conclusión de esta tabla, que la vamos a resumir, es que solamente es verdadera la conjunción cuando ambas proposiciones son verdaderas. Esa información útil me va a servir para resolver algunas proposiciones complejas. Siguiente tabla. La tabla de la disyunción. Fíjese bien cómo aquí no cambia. Lo único que cambia es pues el conector lógico. Recuerde usted que es la forma de la V, ¿sí? Es un símbolo. No es la letra V, se parece, es casi prácticamente igual, y es la que significa O. Algunas veces para enfatizar utilizamos la O acentuada con tilde para distinguir que es la disyunción, ¿sí? Esa significa o es una o es otra. En estos casos, ustedes lo van a encontrar, o yo voy a hacer referencia a la O para evitar confundirla con cualquier otro símbolo, con inglés, or, que posteriormente ustedes verán en lenguaje binario, ¿sí? En álgebra lógica, en álgebra booleana. Entonces, fíjese cómo queda esta tabla de verdad, ¿sí? La tabla de verdad para la disyunción solamente es falsa cuando las dos son falsas, ¿sí? Aquí dice, bueno, es o una u otra, o pueden ser las dos. Entonces aquí como son las dos, pues es verdadero. Aquí como es B y no Q, entonces es verdadero. Aquí es falso
pero esta es verdadera. Condición suficiente para decir que es verdadero. La conclusión de esta tabla es que solamente es falsa la disyunción cuando las dos proposiciones son falsas. Esa es la tabla de la disyunción. Digamos que no podemos darle un número, dado que los autores lo que hacen es llevar diferente orden, como lo hemos visto en al menos 3 libros. Siguiente tabla. La siguiente tabla es la del conector lógico implicación. ¿Sí? Aquí está. Implicación. Bueno, en primera instancia yo lo he visto más como implicación en la mayoría de los textos. ¿Sí? Su símbolo es una flecha, puede ser la flecha así o así. ¿Sí? De hecho aparece en Java, aparece en signo igual y luego el mayor que. ¿Sí? Eso hace una implicación. Y es si, entonces, punto, punto, punto. Y ustedes verán como if, then. Bueno, ya lo han visto. Esta implicación también, bueno, en lo personal, prefiero llamarle condicional. Condicional. Entre dos proposiciones. ¿Por qué condicional? Porque la que tiene doble flechita, o sea, esta es la sencilla, pero la que tiene doble se llama bicondicional. Entonces es más fácil diferenciarlas. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera. Si P es verdadera y Q es verdadera, pues entonces si P, entonces Q es verdadero. ¿Verdad? Es como el ejemplo que veíamos de si la universidad, si la Academia de Matemáticas tiene un ingreso superior a los 40,000 unidades monetarias, entonces se contrata otro docente. ¿Sí? La otra posibilidad es que se tenga el dinero, pero que por alguna razón no haya candidatos, entonces sería falso. ¿Sí? También existe la posibilidad de que sin fondos se pueda llegar a contratar a el docente, sin importar si esta es falsa, ¿sí? Si esta es falsa. Y por último, lo que se esperaba, ¿no? Si no tenemos fondos, obviamente esperamos que no se contrate otro docente. Sin embargo, implica 2 respuestas, verdadera y implica 2 situaciones, verdadera y falsa. Si es verdadera y falsa, entonces la condicional es verdadera. Y de aquí lo que necesitamos saber, bueno, lo que vamos a resumir es que la condicional solamente es falsa cuando tenemos BF, o sea, verdadero y falso. ¿De acuerdo? Esa es la tabla de verdad condicional. Vamos con la bicondicional. El resultado de la implicación bicondicional es que se denomina sí y solo sí. O sea que si este es verdadero, si este es verdadero, si me queda verdadero, y este será falso, si este será falso. ¿Sí? Lo que implica verdadera la proposición, porque ambos son falsos. Y aquí ambos son verdaderos y la bicondicional es verdadera.
mas no para cuando uno de ellos sea falso y el otro verdadero. Por lo tanto, es falso, falso. Aquí la conclusión importante es que esta bicondicional es verdadera cuando existen que las proposiciones, las dos son verdaderas y las dos proposiciones son falsas. Este análisis lo vamos a agregar enseguida para que usted pueda resolver o definir de qué se está tratando. ¿Sí? Ahora, es bien importante aquí de una vez señalar que es una tautología. La tautología es cuando todos los resultados de una tabla de verdad son verdaderos. Una contradicción si todos los valores de la tabla de verdad son falsos. Y una contingencia cuando tenemos como resultado valores falsos y verdaderos. ¿Sí? Entonces, una vez que, ¿qué es una tautología? Cuando todos son verdaderos. ¿Qué es una contradicción? Cuando todos son falsos. ¿Qué es una contingencia? Cuando tenemos de los dos. O cuando al menos uno es diferente a los demás. Eso es una contingencia. En términos de lógica, tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, nos vamos con la siguiente. Un análisis. Conclusión. Me voy a atrever a escribir así, análisis, conclusión, análisis. Porque, mire, cuando tenemos el operador negación, lo que hace es cambiar las verdades, voy a quitar la visita, es cambiar las verdades por las falsedades. De falso a verdadero. Si P, la negación de P, pues entonces, si es verdadero es falso y viceversa. Entonces, cambia, intercambia los valores de falso con verdadero. Intercambia. Una negación hace que de apagado esté prendido, de prendido a apagado. Y la otra es la conjunción. Aquí lo voy a escribir. Conjunción. Acuérdense que es como la letra A mayúscula, pero sin la rayita que va en medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos en la tabla? Esta solo es verdadera en el caso si ambas proposiciones son verdaderas. En el caso de dos proposiciones, ¿sí? Y luego, la disyunción. La disyunción, aquí me equivoqué, perdón, aquí solo es falsa si ambas proposiciones son falsas. Acuérdense bien. Bueno, esto es un análisis, ¿eh? No está en el libro. Pero yo les estoy diciendo que se usa con base a lo que ustedes han hecho de tareas para resolver lo que vamos a tomar como siguiente tema. En el caso de en el caso de la condicional, esta condicional solo es falsa si primero es verdadero y luego falso. Y la bicondicional solo es verdadera si es falso, con orden, si es verdadero y falso. Entonces, esto es lo que vamos a usar para resolver nuestros ejercicios, como el siguiente ejemplo. Entonces aquí, pues aquí le da pausa, aquí usted hace, digamos que, un acordeón, una ficha de trabajo. Acuérdense que las fichas de trabajo
son de media carta, tamaño media carta. Lo puedo dejar a la mitad de una carta. Más bien, como a usted se facilite más, pero que se vea bien la parte del análisis, esta parte del análisis. Vamos a hacer una reflexión. Miren, las proposiciones son enunciados, ya lo dijimos, proposiciones. Sin embargo, aquí quiero detenerme a comentar algo. El razonamiento matemático implica desarrollar un modelo matemático, ¿sí? Y para ello tenemos las leyes del álgebra proposicional. Una de ellas es las leyes de Morgan, ¿sí? Que enseguida vamos a describir, ¿no? Otra proposición es, fíjate, para todo entero, para todo entero positivo n, la suma de números positivos no supera a la sumatoria, que sería n, que multiplica a n más 1 sobre 2. ¿Sí? Y esto se define como la sumatoria desde el primer entero positivo es el 1 hasta el n. ¿Sí? La suma de todos los números positivos hasta n no supera a esta expresión. ¿Sí? Es una proposición hecha ecuación. Es un modelo matemático. Ustedes deben de conocer esta expresión. Es una ecuación fundamental. Y de hecho la desarrolló un niño de 10 años. Llevó esta expresión, esta oración, a una expresión matemática para poder calcular una suma. ¿Sí? ¿Cuál es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 100? Fíjate, del 1 al 100, ¿eh? Entonces, ¿quién es n? ¿Eh? Bueno, el resultado es 5050. Esta suma me da 5050. Dedujo esta expresión en términos lógicos. ¿Sí? Entonces, quiero que por favor analice la siguiente expresión, ¿sí? La negación de la disyunción entre dos proposiciones. Deja ver si se ve. Sí, la negación de la disyunción entre dos proposiciones es equivalente lógico de la conjunción
entre las negaciones de, de dichas, de dichas proposiciones. En este caso, recuerde usted que vamos a estar manejando solo P y Q por el momento. P y Q son minúsculas, ¿eh? P y Q. Vamos a reflexionarlo. La negación. Lo voy a poner aquí con rojo. La negación. Disyunción entre dos proposiciones será P y Q. Es equivalente lógico, o sea, tus tres rayitas, de la conjunción. ¿Cuál es la conjunción? Entre las negaciones de dichas proposiciones, ¿sí? O sea, de P y Q. Esta oración la podemos escribir de la siguiente manera. La tenemos que escribir de la siguiente manera. Abro un paréntesis y pongo P, disyunción Q. Esto es igual a, en esta oración, ¿sí?, la conjunción entre las negaciones. ¿Qué negación? La negación de P, ¿sí? Conjunción, negación Q. ¿Cómo podemos determinar que esto es cierto? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, tenemos que hacer la tabla de verdad correspondiente con un ejemplo, ¿sí? Y para ello, debo de mencionar que esta es una de las leyes, del álgebra proposicional. Primera ley de Morgan. ¿Sí? Es la primera ley. Aquí, según las leyes, sabemos que son dos las leyes de Morgan para el álgebra proposicional. Y es precisamente la viceversa de esto. Es decir, la negación de la conjunción entre dos proposiciones es equivalente lógico de la disyunción entre las negaciones de dichas proposiciones. Entonces, cambiaría. La segunda cambiaría conjunción, la negación de la conjunción por las negaciones de la disyunción, lo cual se abrevia como la negación de la conjunción entre P y Q. Es un equivalente lógico a la negación de P, disyunción de la negación de Q. Esta sería la segunda ley de Morgan. Y tenemos que irnos con un ejemplo. Vamos a considerar la siguiente oración. Mire, no es cierto que Carlita
sea vegana o nadadora. Fíjese cómo el contexto no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Sí? No es cierto que sea vegana o nadadora. Eso implica que ninguna de las dos cosas. ¿Sí? ¿Cómo se puede escribir? Si no es cierto, bueno, es que se está negando. ¿Sí? La disyunción. Se está negando la disyunción. ¿Cuál es la primera proposición? ¿Sí? Carlita es vegana. ¿Y cuál es la otra proposición? Carlita es nadadora. Bueno, estoy abreviando, porque debería haber escrito práctica natación. Nadadora. ¿Sí? Práctica natación. Esas dos proposiciones las podemos escribir de la siguiente manera. La negación de P, que es disyunción Q. Así lo podemos escribir. Pero nosotros sabemos, no es cierto que Carlita sea vegana y nadadora, entonces sería, no es cierto, P, disyunción Q, es igual a no es vegana y no es nadadora. Esa es la segunda parte. La segunda forma de poder escribir esta oración con base a la ley de Morgan, a la primera ley de Morgan. Entonces, Carlita no es vegana y no es nadadora. ¿Sí? ¿Sí ve el contexto? Básicamente es lo mismo. Y es lo que me está diciendo esto. Ahora vamos a llevarlo a la tabla, a una tabla de verdad. Déjame ver si vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Entonces, repito, esta expresión, esta que está aquí, corresponde a, no es cierto que Carlita sea vegana o nadadora. P, Carlita es vegana. Q, Carlita es nadadora. Y eso tiene un equivalente lógico. Este equivalente lógico es la negación de que es vegana y la negación de que es nadadora, dicho en términos textuales. Carlita no es vegana y no es nadadora. Vamos a hacer la tabla rapidito. Vamos a continuar, ¿sí? Con el mismo ejemplo. Vuelvo a escribir, ¿sí? No es cierto que Carlita sea vegana o nadadora. ¿Sí? Y entonces, ¿qué recordamos nosotros? Si tenemos la negación, en primera instancia, la negación lo que está haciendo es cambiar los valores. ¿Sí? Y para la conjunción, lo que es la tabla de verdad, perdón, de la disyunción, la tabla de verdad, la disyunción, recordar que la tabla de la disyunción, ¿sí?, es falsa cuando ambas son falsas, pero aquí la tenemos negada.
Y como la tenemos negada, entonces es falso, falso, falso y verdadero. ¿Sí? La negación de la disyunción es precisamente lo que está aquí, que es justamente la negación de la disyunción. Vea usted la tabla de la disyunción. Su negación como resultado me da esto. Ahora vamos con la tabla para la conjunción de las negaciones. La negación de P, conjunción, la negación de Q. Recuerde usted que las tablas, en este caso, sería verdadero, verdadero y falso, falso, si no estuviera negada. Pero como está negada, pues es falso, falso, verdadero y verdadero. Y por otro lado, Q correspondería a verdadero y falso, pero como está negada, primero es falso, luego verdadero, luego falso y luego verdadero. ¿Sí? Usted lo hace ahí bien, con sus reglas, con su juego de geometría, ¿verdad? Y ya después nos vamos a el resultado. El resultado es la conjunción. ¿Sí? Conjunción. Entonces, para la conjunción debemos recordar que solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Aquí es verdadera. Y falsa en otro caso. En este caso, verdadero y falso, pues es falso. Falso y verdadero, pues es falso. Las dos falsas, pues es falso. Nosotros tenemos la solución aquí y acá, ¿sí? Lo cual queda demostrado. Lo cual queda demostrado, en este caso, para la ley de Morgan, la primera ley de Morgan, implica como equivalente lógico. ¿Sí? Es esta operación. La otra cuestión sería comprobar la segunda ley de Morgan con otro ejercicio. Pero hasta aquí sería este ejemplo. Necesito complementar por último, digamos como parte introductoria, ¿no?, del siguiente tema. Si yo tengo tres proposiciones P, Q, R, entonces las proposiciones son tres. Son tres las proposiciones. Y la tabla de verdad correspondería a 2 a la 3 valores, que en este caso son los renglones. ¿Sí? Esto es igual a 8. Para P corresponde la mitad. La mitad de 8 es 4, serían 4 verdaderos y 4 falsos. Déjame ver. Ah, sí se ve. Sí se ve. Bueno, usted lo hace ahí con reglita, bien, derechito, todo. Mire, y luego 4 entre 2 es 2. Entonces son 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y luego 2 entre 1, pues es 1 sería un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. ¿Sí? Esas son las combinaciones posibles que se pueden hacer con tres elementos. ¿Sí? Es el análisis combinatorio. Importando el orden, claro que importa el orden. ¿Sí?
¿sí? Primero verdadero, 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 ningún caso se repite. Ningún caso se repite. Y de aquí ya podemos entonces resolver los ejemplos que veremos en el próximo video. Sería por el momento todo. Échenle muchas ganas. Necesito que esta presentación la haga impecable y pues usted lo hace bien bonito. ¿De acuerdo? Saludos cordiales, estimados alumnos, alumnas.